Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Desde el comienzo de la legislatura, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por la situación de la convivencia escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. No nos cansaremos de defender que la finalidad básica de la educación debe ser formar buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales. Y esto solamente es posible si en nuestras aulas existe un adecuado clima escolar. Hoy siento como nunca un gran peso, una gran responsabilidad, porque hay que tratar con rigor esta cuestión fundamental que traemos a debate, pero también hay que tratarla con corazón y con sensibilidad, porque hay muchísimas familias afectadas por este problema. Por eso aprovecho para saludar a la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, AMACAE, que nos acompaña en este pleno. Traemos este tema a debate para arrojar luz sobre una cuestión capital. Preguntados a expertos sobre convivencia escolar, por ejemplo, don Pedro Uruñuela, que ayer compareció en nuestra Comisión de Educación, sobre cuáles son los principales problemas de convivencia que se detectan en las aulas de nuestros centros educativos, señala 4: el acoso escolar, el ciberbullying, la disrupción y la violencia de género. Por tanto, no hace falta insistir en que esta es una cuestión capital. Toda actuación, el acoso escolar lo definen los expertos como toda actuación continuada en el tiempo, deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por parte de otro u otros que se colocan en situación de superioridad. Así es como lo definen los expertos, como una conducta violenta, como una conducta reiterada y duradera entre iguales en un entorno escolar y con acciones deliberadas y conscientes y con consecuencias lesivas para la víctima. De ahí que el título de la interpelación ha sido políticas para prevenir y combatir el acoso escolar. ¿Recuerdan aquel momento en el que iniciamos la legislatura? En ese momento, nosotros, cuando iniciamos la legislatura, firmamos un acuerdo de investidura y ya en el punto 54 incluimos que era necesaria la aprobación de una partida presupuestaria específica para dotar a los centros educativos públicos de los recursos y de la formación necesaria al personal docente para detectar y combatir las conductas de acoso escolar y de violencia de género que se produce en el entorno escolar. Fíjense si ya entonces considerábamos que era un elemento clave y una condición indispensable. Señor consejero, recordará que entonces le preguntamos en una pregunta de control al Gobierno que cuáles eran las medidas específicas que tomaría la Consejería de Educación en el próximo curso para evitar que se produjeran nuevos casos de acoso escolar en los centros educativos. Le dijimos que Ciudadanos estaba especialmente preocupada por la situación de violencia escolar silenciosa que se vive en las aulas educativas, que en los últimos meses habían salido ya a la luz algunos casos que, por sus trágicos desenlaces, habían puesto en evidencia que no siempre la Administración educativa ha sido capaz de detectarlos a tiempo y que existe una duda razonable de que con una actuación preventiva pudiera haberse evitado. Consideramos que este problema exige por parte de la Consejería de Educación un plan específico que suponga una mayor dotación de recursos especializados en el tratamiento de esta nueva forma de violencia escolar y, sobre todo, una mayor formación del profesorado y de los equipos directivos, sin olvidar la necesidad de agilizar los procedimientos de actuación una vez detectados los casos. Les advertimos sobre el peligro de criminalizar, de responsabilizar a los directores de los centros cuando con carácter previo no han sido dotados con los medios humanos suficientes para abordar este tipo de violencia. Ustedes nos dijeron que iban a poner en marcha una revisión del protocolo, pero tengo una duda.
desde mi pregunta y ese acuerdo que hicimos de investidura, ¿qué es lo que han hecho hasta el momento en que la señora Cifuentes hizo unas declaraciones el 26 del 1 de 2016 en el que pone en marcha un plan, un programa de lucha contra el acoso escolar? ¿Qué es lo que han hecho entre medias? ¿Qué es lo que han hecho durante esos 6 meses? ¿Solo revisar un protocolo de orientaciones, de guía, etcétera? Dígame, señor consejero, ¿qué han hecho? Quiero actuaciones concretas durante esos 6 meses previos. Dice la asociación que mencionaba anteriormente que las declaraciones de buenas intenciones que se escuchan en los medios de comunicación no se corresponden con la situación de indefensión, de desamparo en el que se encuentran las familias cuando sus hijos están siendo víctimas de acoso y violencia escolar. Esto no lo decimos solo los grupos parlamentarios, lo está diciendo la gente de la calle, la gente que es víctima. Respóndame, si puede, a las siguientes cuestiones. ¿Existe un registro sobre los casos? Que yo sepa, el primer paso para solucionar el problema es que existe un reconocimiento de ese problema y la creación de un registro ayudaría. ¿Tienen calculado el tiempo medio que se tarda en actuar desde que se tiene conocimiento de una situación de acoso escolar hasta que ésta se da por resuelta? Ese proceso de familias, en ese proceso las familias deberían ser informados. ¿Cuál es el número exacto de profesores que han recibido hasta la fecha formación específica? Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid tiene 92.000 profesores. ¿En los centros hay alguna figura específica responsable? ¿Se ha tomado en este sentido alguna medida? Por otro lado, los expertos señalan que la figura del espectador es fundamental. Ese espectador que puede actuar de manera activa o pasiva, activamente y convertirse en un futuro en un acosador, o pasivamente si se dedican a mirar hacia otro lado. En cualquier caso, son claves para la solución del conflicto. Miren, ¿eso no es cierto que están encontrando las familias dificultades para acceder al SAED, al Servicio de Atención Educativa Domiciliaria, cuando se detecta un caso? Y sabemos que el Decreto 15/2007 sanciona estas conductas. Es cierto, está recogido en la normativa, el acoso físico-moral de los compañeros, y está tipificado como una falta muy grave, efectivamente. Me gustaría saber cuántos casos se han saltado, por ejemplo, con la máxima sanción de cambio de centro para el acosador, no para el acosado, porque es que se da la paradoja que es el acosado el que termina cambiando de centro. ¿Y eso no es cierto que uno de sus máximos responsables en la Consejería de Educación dice a las familias que, curiosamente, a partir de marzo y abril proliferan los casos de acoso escolar porque las familias mienten y dicen que hay casos de acoso escolar para cambiarse de centros? ¿Es eso cierto que se dice? En fin, tiene ante usted pues, la oportunidad de responderme a estas preguntas que le hago en una primera interpelación, en una primera intervención de esta interpelación, con el objeto de aclarar las medidas de esos 6 meses. Después, a posteriori, en una segunda intervención, me gustaría comentar más calmadamente también cuáles, además de responder a lo que usted me proponga, cuáles son exactamente las medidas dentro de ese paquete de medidas que ha anunciado la presidenta de la comunidad y que hace poco ha dicho que es una de sus prioridades. Me gustaría desglosar esas medidas. El ánimo del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en cualquier caso, es constructivo, es de colaboración, tanto con el Gobierno como con la oposición, con el objeto de plantear una serie de medidas que solucionen, en cualquier caso, este problema, en relación con la prevención, con la detención y, por supuesto, a la atención a las víctimas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente, vicepresidente. Sí, la primera parte de la interpelación se ha orientado en poner de manifiesto la importancia y la relevancia que tenía esta cuestión y en situar el acoso escolar como uno de los 4 problemas fundamentales y en señalar cómo la Consejería de Educación pues, ha actuado lentamente, por decirlo de una forma pues, eufemística, pues con su respuesta queda corroborado que han hecho muy poco durante este tiempo.
porque además no me ha contestado prácticamente a ninguna de las preguntas que he planteado. Espero que en ese segundo turno de intervención me aclare algunas cuestiones muy concretas que tienen que ver con medidas específicas que hay que tomar en los centros docentes. También me parece haberle escuchado un dato bastante irrisorio de número de profesores formados, cuando yo el número de profesores que le he dicho que hay en la Comunidad de Madrid es de 92.000 y creo que los que se han formado en la Comunidad de Madrid en estos últimos 6 meses no llegan a unos centenares. Entonces, tenemos un problema muy serio. La formación del profesorado es fundamental para la aplicación de cualquier protocolo de actuación, también para la propia detección y luego para actuar a posteriori. Creo que esto deberían de tomárselo mucho más en serio. Por otra parte, ustedes han respondido desde el día 26 de enero y siempre al hilo mediático de casos terribles que se suceden en los medios de comunicación, han respondido con una batería de medidas. Por ejemplo, hablan de una unidad de emergencia que no entiendo muy bien, contra el acoso escolar, que dice que está integrada de asesores, psicólogos, inspectores, pero ¿es una unidad de emergencia para toda la comunidad autónoma? Es decir, porque con una unidad de emergencia, ¿qué función exactamente tendrá? ¿Qué enlace va a tener con los centros educativos? Es decir, ¿cómo va a actuar en relación con los centros? Hablan ustedes de una renovación de la normativa. Según algunos sectores, el problema ya no es solo la normativa, porque ya le he explicado que las conductas están tipificadas, sino cómo se aplica esa normativa y que luego esa normativa no regula en conjunto un marco de convivencia adecuado. Estamos hablando del Decreto 15 de 2007. Simplemente es una enumeración de conductas lesivas para la convivencia y de sanciones. Y la tipificación de esas conductas es la máxima prevista. ¿A qué tipo de modificaciones estamos hablando? Con respecto al nuevo test online, no entiendo mucho el matiz. Hablan ustedes de test voluntario. Afortunadamente, los centros han reaccionado solicitándolo masivamente. Y con respecto a los profesores formados en lucha contra el acoso escolar, lo que yo tengo aquí constatado es que ustedes lo que van a hacer es iniciar conversaciones con las universidades madrileñas para que se refuercen los contenidos en magisterio, para que se enriquezca el máster. Pero bueno, hasta que todo esto llegue, ¿qué hacemos mientras tanto? Es decir, ¿cuán largo me lo fiáis, consejero? Mire, ha llegado el momento de que hagan algo. ¿Están ustedes haciendo que hacen algo? ¿Están ustedes viviendo de las rentas de la etapa anterior? Siempre están ustedes con el mismo programa bilingüe, los mismos manidos mensajes de libertad de elección de centro. Hasta el propio portavoz del Grupo Socialista les ha preguntado por sus acciones prioritarias y han soltado otra vez lo mismo bajo el sol, el bilingüismo, todo aquello que ya viene de la etapa de Esperanza Aguirre. ¿Qué es lo nuevo que van a hacer ustedes? ¿O van a seguir 4 años viviendo de lo que ya hicieron sus predecesores? La convivencia escolar es un tema clave. Exige consenso y diálogo, pero también exige rapidez de acción. Por eso les anuncio que en nuestra moción subsiguiente, por la que algunos grupos ya han mostrado su interés y su confianza, el propio portavoz del Grupo Socialista me ha preguntado sobre ella, pues les invito a colaborar y a aportar tanto al grupo parlamentario que está en el Gobierno como al resto de grupos de la Cámara. Queremos medidas concretas, queremos medidas inmediatas y, sobre todo, queremos escuchar a los demás grupos para enriquecer nuestras propuestas. Muchas gracias por su atención. Gracias, señoría.